Bienvenidos, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el día 26 y el tema de hoy es la lucha del cristiano. Les felicito por llegar a este día 26. Estamos terminando estos 40 días que con la ayuda de Dios hemos aprendido mucho sobre el Espíritu Santo y nos estamos preparando para su segunda venida. Hoy vamos a hablar sobre la lucha del cristiano, que es un tema muy importante, que muchas veces no se toca mucho, pero que todos nosotros pasamos un poco por ese tema. El versículo más importante que vamos a leer hoy se encuentra en la epístola de Romanos y vamos a tocar varios puntos. El primero que quiero que nosotros leamos se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, tenemos que diferenciar el no creyente del creyente o cristiano. ¿Por qué esto es importante? La persona que no es creyente, el que no es un cristiano, no obedece las leyes de Dios, las reglas, las leyes que menciona la Biblia, no las obedece porque Dios lo haya puesto en su corazón y él quiere obedecer a Dios. No, él lo puede llegar a obedecer porque ha crecido quizás en un hogar con principios, por ejemplo, porque tiene padres que le han educado a hacer lo correcto y respetar a los demás, pero no lo hace para obedecer a Dios, ¿entiendes? Y la mayoría de las veces ni siquiera obedece estas leyes. Esto es muy diferente del cristiano que, por otro lado, obedece a Dios, es decir, todo lo que encuentra cuando conoce a Jesús y todo lo que encuentra en su palabra, él empieza a obedecer porque quiere agradar y obedecer a su Padre Celestial. Entonces, ahí encuentra el primer problema del cristiano, que es la lucha interna de las dos naturalezas. Cuando nosotros no hemos recibido a Jesús, tenemos solamente, por decirlo así, la naturaleza que nos lleva a obedecer a la ley del pecado, a satisfacer nuestros deseos carnales. Pero cuando una persona llega a conocer a Jesús y le acepta y empieza a leer su palabra, entonces avanzamos a Romanos capítulo 6, versículo 17, que dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, cuando aún no habíamos conocido, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, el Espíritu de Dios, cuando le hemos aceptado, coloca en nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios dentro de nuestro corazón. Entonces ya no tenemos solamente aquella naturaleza pecaminosa que quería que nosotros obedezcamos nuestros deseos, el pecado, que nosotros hagamos las cosas que nos dan placer solamente, que seamos egoístas pensando solamente en nosotros. No, son dos naturalezas. Hay una que es la naturaleza de Cristo, que quiere que nosotros podamos cada vez más estemos obedeciendo a Dios y acercarnos más a la imagen de Jesús. Esa es la naturaleza que vive en constante lucha con la naturaleza del viejo hombre, la anterior. Entonces, ¿cómo es esta lucha en la vida real del cristiano? Aquí vemos que el apóstol Pablo lo ejemplifica muy bien. Dice, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Escuchen bien este pasaje. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces cada uno de nosotros puede identificarse con esta lucha, porque muchas veces quieres hacer las cosas bien, pero llega un momento que es como si solamente estás haciendo lo que no quieres. Pero hay un punto importante aquí, que es el que vemos que cómo entonces se puede solucionar esto. Y ahí vemos en Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la solución a esta lucha no es más que nosotros tenemos que dejar que Jesús viva dentro de nosotros, y esto lo hacemos a través del bautismo del Espíritu Santo. Por eso también se le dice la ley del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces Él es quien te va a librar de la ley del pecado. Ya no vas a tener la dificultad de decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque Él te ha librado. ¿Quiere decir entonces que no voy a tener más tentaciones? No. Pero estarás más fortalecido para simplemente rechazar cada una de esas tentaciones. ¿Por qué? Porque ya has sido librado de esta ley, que era la ley del pecado, que te hacía hacer las cosas que no querías hacer. Entonces, si el cristiano todavía tiene deseo, placer en hacer las cosas carnales, todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya no te da placer en estas cosas. Es más, te hace aborrecer todas estas cosas. Entonces nuestra parte es tratar de acercarnos a Dios, orar mucho para poder recibir el Espíritu Santo, que es quien nos va a librar del pecado. Si tú intentas hacer disciplina, vigilancia, todo por ti mismo, no vas a conseguir. Yo te hablo por experiencia. Solamente a través del Espíritu nosotros podemos andar en el Espíritu. Y eso también está explicado en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces es importante que nosotros empecemos a andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso es lo que nos va a dar la victoria, y no solo esto, nos va a preparar, nos va a dejar listos para la segunda venida de Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana continuando este tema maravilloso. Chao, chao.